y que muchos de nosotros estuvimos en ese tiempo también atrapados, ¿verdad?, en ese sistema de las fiestas navideñas, de esas fiestas grecorromanas, ¿verdad? Pero gracias a nuestro Yeshua que ha abierto nuestro entendimiento y hemos conocido la verdad y nos ha hecho ¿qué? Libre. ¿Verdad? Qué gran bendición. Amén. Pues ahora se va a continuar con eso mismo. Se va a seguir hablando acerca de eso y bueno, pongan mucha atención, la pastora lo va a seguir haciendo. Ella se levantó muy temprano a estar estudiando este tema y es de gran importancia, ¿verdad? Y repito, es de gran bendición para nuestras vidas porque estábamos atrapados tiempo atrás, pero gracias a la misericordia que ha tenido el Eterno con nosotros, ¿verdad? Ahora podemos ver las cosas muy diferentes y ver en qué situación estábamos antes. Y de veras que es una gran diferencia la bendición del Eterno sobre nosotros. Pero ¿qué nos manda? Como dije al principio, seguir adelante, seguir perseverando en su bendita palabra y no desmayar, seguir adelante, hermano. Y el Señor va a ir abriendo esos caminos y vamos a ir entendiendo y comprendiendo más, porque con lo poquito que aquí se sabe, se les trata de enseñar lo poco que se sabe, y el Señor todavía tiene mucho más. Pero ¿qué nos manda Él? Que sigamos perseverando y Él va a seguir abriendo ese panorama y nos va a enseñar las cosas todavía más, porque dice que nos va a enseñar cosas ocultas que nosotros no conocemos. Amén. ¿Y de dónde viene la bendición? Del Eterno, ¿verdad? Amén. Que el Eterno les bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Buenos días, ¿cómo están, hermanos? Bendecidos. Perdonen la demora. Es que hoy hay casa llena y el estacionamiento está lleno. Me demoré un poquito, el pastor ya estaba desesperado pensando que no iba a llegar temprano, pero ya tenía ratito ahí en el estacionamiento porque entró un camión grande y casi le da el carro de Laura, de Normita. Y pues me tuve que esperar ahí casi diciéndole, viene, porque es el camión de la lavandería. Entonces hay que estar al pendiente. A veces quieren acomodar o utilizar el estacionamiento y no se dan cuenta la magnitud de autos, el volumen, el tamaño, solo los mandan. Entonces casi le da, pero bueno, el Señor es bueno. Ahí estuvimos como centinelas. Bueno, vamos a continuar en esta mañana, aunque creo que el tema de la natividad fue extenso y claro. Voy a retomar un poquitito, solo algunas partes, algunos puntos, para poder desarrollar lo que es el nacimiento de Yeshua, porque para que conozcamos cuándo nació, por qué no debemos celebrar esta fiesta. Es un tema muy interesante, hoy vamos a aprender mucho, así que yo les pido por favor que hagamos una oración. Si me pueden acompañar poniéndose de pie y dándole gracias al Señor. Bendito eres tú, Yahweh nuestro Elohim, que nos has consagrado con tus mandamientos y nos has ordenado, Señor, guardar tu palabra, tu Torah. En esta mañana te suplicamos por medio de el Santo Espíritu, por tu Espíritu de santidad, Señor, que nos des en tu misericordia, sabiduría y revelación para escudriñar tu palabra, para que salgamos de las tinieblas y nos puedas colocar en la luz admirable que es el Mashiach, para que ya no andemos, Señor, como en otros tiempos, Padre, caminando en la oscuridad y practicando paganismo. Te suplicamos de tu perdón y te suplicamos que seas con nosotros en esta mañana. Bendice este lugar, a cada uno de los que nos encontramos, a cada familia, y apresura los pasos de los que han de venir y de los que vienen por primera vez. Señor, tu palabra dice que mientras nosotros predicáramos tu verdad, Señor, como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, Señor, Padre, tu palabra dice que tú eras el que traía a los que habían de ser añadidos.
y seguramente tú les pastorearás. Gracias te damos en el nombre de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Tome su lugar. Podemos poner, hoy voy a estar trabajando también con diapositivas, por favor. Esto me va a ayudar porque es un tema muy profundo, muy extenso, en donde vamos a tener que hablar de historia, de cultura y de la verdad, para que conozcamos qué se celebra. Ya sabemos que se celebra el 25, pero ¿por qué justamente en este tiempo? Y qué casualidad, ¿verdad?, que se celebra Navidad y se junta con Hanukkah. Para poder entender por qué celebramos Hanukkah, en un momento voy a dar una explicación. ¿Qué es Hanukkah? Porque es una de las fiestas que no está, más bien es una celebración que no está dentro de las fiestas del Eterno, que está en la Torah, pero que no está ordenada por el Eterno celebrarla. ¿Por qué? No porque no la debamos celebrar, claro que la debemos celebrar, porque ¿saben quién es nuestra Hanukkah? El Mashiach. El Mashiach. Pero no está como tal en el Antiguo Testamento, que se debe de hacer. Vamos a ver un poquito, no se alcanza a ver. ¿Podemos pasar las diapositivas? Gracias. No hay conexión. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuándo nació? Ah, sí, para que puedan ver. Muy bien. Perdón por los hermanos que están tomando video. Ya nos movimos. Es que si no, no alcanzan a ver. ¿Cuándo nació Yeshua? Era lo que yo iba a poner ahorita ahí. Aquí pongo, es impresionante cómo el mundo de hoy, en compañía de los así llamados cristianos, ¿verdad? ¿Quiénes son estos cristianos? ¿O quiénes eran, o éramos los cristianos? Los que nos habíamos salido de la Iglesia Católica, llamados cristianos protestantes, porque no aceptábamos o no aceptamos la religión católica romana. Entonces, se salieron, pero no están practicando la verdad. Todavía hay idolatría, todavía hay costumbres paganas como esta, como la famosa Navidad, el Día de la Candelaria, el 14 de febrero y todas las festividades paganas que están mencionadas en el calendario greco-romano. Entonces, esperan con ansias la así llamada Navidad para celebrar el 24 y 25 de diciembre. Muchos ya están emocionados, basta con ir un poco al centro para darse cuenta que no hay paso, que todo está saturado, hay ventas de todo. Estoy sorprendida, antes adornaban con esferitas. Además, uno de los puntos que me faltó explicarle es que también ese dios, ese ídolo pagano, el árbol de Navidad, también representaba la fertilidad. ¿Y saben por qué ponían esferitas con un moñito, dos esferas atadas a un moño y las colocaban como adorno? Porque eso representaba los testículos. Y mucha gente no tiene ni idea de lo que está poniendo, de lo que está celebrando, de lo que está colocando en su hogar, ¿verdad? Porque no conocen la verdad. Y dice la Escritura que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? De la verdad. Porque no escudriñan, porque no leen. Y nos dejamos llevar por lo que nos dan, pues, y no escudriñamos. Y dice el Señor, nos manda a escudriñar las Escrituras, porque dice, me parece que en ellas hay sabiduría. Si no tienes sabiduría, basta pedírsela al Eterno. Ahí ponemos, bueno, hay dos símbolos para los judíos, que es la Hanukkah y la Menorá. La Menorá es de 7 brazos y la Hanukkah es de 9 brazos. ¿Por qué tiene 9 brazos la Hanukkah? La Hanukkah tiene 9 brazos porque hubo una guerra
aunque nuestra Biblia no tiene Macabeos, déjeme decirle que ahí está toda la historia. Hubo una guerra porque un hombre llamado Alejandro el Grande tomó posesión a sus muy jóvenes años, 18 o 19 años tenía. Ya era un rey y era muy inteligente. Entonces metió el paganismo. Él vivió hasta los 33 años y después hubo otro hombre que tomó posesión, un sirio, de ese reinado y lo cambió todo. Entonces entraron en guerra y ellos querían desaparecer a los judíos porque hubo pueblo que se contaminó. ¿Qué hizo Alejandro? Bueno, él gobernó sobre un imperio y este imperio metió todo lo que es de Grecia, metió la cultura grecorromana. De ahí viene toda esta historia, toda la cultura de la idolatría, cambiaron los nombres. Entonces nos metieron este paganismo. Este hombre quiso desaparecer a los judíos, pero el único pueblo, todas las demás naciones, los sirios, los demás pueblos o tribus, se contaminaron. Y como ahí era un veredicto, era una orden que se tenía que llevar y tenían que celebrar, ellos lo hicieron porque o celebraban o morían. Y muchos se volvieron al paganismo. Pero el único que se conservó puro y dijo: nosotros no doblaremos nuestra rodilla ante el paganismo, fue Judá. Justo Judá. Por eso el Señor ama a Judá. Judá sufrió mucho. Miren, ellos se levantaron en guerra contra esta potestad, contra estos hombres, porque no tenían ellos experiencia en guerra. Eran agricultores, era gente del campo. Sin embargo, estos grecorromanos estaban preparados en armamento, en guerra, pero el Señor estaba con Judá. El Señor estaba con Judá y ellos conocían los campos. Entonces, poco a poco, cuando el enemigo se acercaba, ellos conocían el camino y fueron acabando con cada uno de ellos. Y vino una gran victoria. Pero este ídolo pagano, Alexander, tomó posesión de los lugares consagrados al Eterno, los lugares altos, en donde se hacía un sacrificio a nuestro Elohim. Lo tomaron y ¿qué cree que hizo? Este hombre perverso dijo: bueno, está prohibido para los judíos, como su ley, sacrificar animales kosher. Entonces hagamos todo lo contrario. ¿Y qué cree que sacrificaban? Marranos. Contaminaron este lugar. Y esta historia es muy interesante para que usted sepa por qué es que celebran Hanukkah. ¿Por qué celebramos Hanukkah? Porque cuando ellos ganan, Judá gana, toma posesión de los lugares altos, del lugar del sacrificio, del templo, y ¿sabe qué hace? Consagra el lugar, santifica el lugar, dedica ese lugar nuevamente, si se puede decir, reedica el lugar al Dios de los cielos, Hashem. Por eso se llama Hanukkah, quiere decir la fiesta de las luces o el día de la dedicación. Ahora vamos a ir entendiendo por qué Hanukkah, ¿verdad? ¿Por qué la debemos celebrar? No está dentro de las fiestas, repito, pero la celebra porque es el día de la conmemoración. El día que ellos tomaron y rescataron el lugar, limpiando de tanta podredumbre el lugar. Entonces esto es figura de lo que está por suceder. Este hombre se les puso en el trono, así como el anticristo, porque Alexander, era símbolo o figura del anticristo. Era un anticristo. Hizo sufrir al pueblo, quiso desaparecer al pueblo, porque al no haber pueblo, no habría mesiánicos, como siempre lo ha querido hacer. Entonces, para ellos es una fiesta muy grande y muy importante. Justamente en esa celebración, en esos días,
el ángel Gabriel visita a lo que conocen muchos como la Virgen María, pero no es la Virgen María, es Miriam. Se le presenta a Miriam y le dice que va a ser madre, y lo dice la escritura, de el Mesías. Dice, porque pondrá su nombre, será Yahoshua. Y nosotros tenemos en nuestra Biblia el Emanuel. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Qué debemos celebrar? Hanukkah, y ya no terminé de explicar, 9 brazos, porque 7 días ellos dijeron, trae aceite, vamos a encender la Hanukkah, pero tenían muy poco aceite, y entonces el aceite se multiplicó un día más, es decir, 8 días, por eso se celebra Hanukkah 8 días. Hanukkah es de 8 días, ¿ok? Entonces, el noveno bracito se llama Hamaim. Este bracito quiere decir el siervo, el que sirve o el que provee a los demás, a todas las naciones. Él es nuestro Mashiach, el proveedor de todas las naciones. Él es la luz. Entonces, cuando se enciende Hanukkah, se enciende de izquierda a derecha. La primer velita enciende las otras 8. Y eso hasta el día de hoy, sin Él no somos nada. Amén. Sin Él estamos vacíos. ¿Ok? Amén. ¿Está entendiendo esta enseñanza? ¿Está claro? ¿Qué debemos celebrar? ¿Hanukkah o lo pagano? Tenemos que irnos descontaminando, tenemos que salir de la paganería. Entonces ahora sí vamos a entrar un poquito al tema. Por favor, vamos a poner las diapositivas. El nacimiento del Mashiach. Esta gente se amontona y está esperando la Navidad sin saber, ¿verdad? Aquí pongo, sin preguntarse si la fecha en que se celebra es correcta, si está autorizada por la Escritura y si no la autoriza. La pregunta es entonces, ¿quién la autorizó? ¿Quién la celebró? ¿Quién ordenó que la celebrara? La palabra no revela de forma exacta la fecha del nacimiento de Yahoshua. Sin embargo, un estudio cuidadoso nos llevará a darnos cuenta cuándo fue el tiempo en que sucedió. ¿Cuándo sucedió? Yahoshua no nació el 25 de diciembre. Esta fecha, ¿quién la puso? La fiesta de la Navidad aparece por primera vez, mire, en el año 354 después del Mashiach. En el año 354. La fecha fue fijada por la Iglesia Católica Apostólica Romana bajo un pretexto sin base escritural. Y miren, sorpréndase. El llamado Papa Juan Pablo II reconoció, hay un video, no lo pude bajar, si usted lo quiere buscar, ahí se va a dar cuenta, chéquelo. Reconoció el 22 de diciembre de 1993 que el origen de la Navidad o Natividad no tiene nada que ver o respaldo bíblico. Él lo dijo. ¿Y qué que causó una polémica tremenda? Todo el mundo preguntándose, todo el mundo entró a internet, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al Papa? Reconoció que no tiene una fecha o una base bíblica, porque no hay tal natividad. ¿Ok? Entonces el pueblo empezó a limpiarse. La fecha fue fijada, bueno, ya vimos ahí. Debemos celebrar. Respecto a la fecha del 25 de diciembre, él admitió, en la antigüedad pagana se festejaba ese día del nacimiento como el día del dios Sol. Y coincidía con el solsticio de invierno. Qué casualidad, ¿no? Tenían que hacer algo rápido. Ellos siempre han querido desaparecer a Israel del mapa. Siempre.
y por consiguiente tener seguidores que tengan idolatría. Y vamos a ver más adelante algo muy importante. Sin embargo, vamos a seguir leyendo. ¿Debemos celebrar los hijos del Eterno las mentiras y festividades? ¿Es correcto el invento de esta fecha? No. Veamos lo que dicen las Escrituras. Ahora sí, Cari, por favor. Vamos a ver qué dice Primera los Reyes. Cari, le voy a pedir a usted que me ayude a leer las citas, por favor. ¿Qué hizo Jeroboam? ¿Usted sabe la historia de este hombre? Cuando vio que los hijos de Israel tendrían que ir a Jerusalén para adorar a Adonai, miremos la escritura. Vamos a ver qué hizo este perverso. ¿Esa versión o israelita Nazaret? Israelita, está bien. Ven. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 26, dice así. Jeroboam dijo: ahora el reino podrá volver a la casa de David. Si este pueblo sigue subiendo para ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su amo, Rehabam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Rehabam, rey de Judá. Así que el rey tomó consejo e hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ustedes han estado subiendo a Jerusalén por mucho tiempo. Aquí tienes a tu Elohim, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Egipto, Misrayim. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Esto resultó ser causa de culpa, porque el pueblo iba para adorar al becerro de Betel y al de Dan. También hizo lugares de culto en los lugares altos y nombró sacerdotes de entre la gente común que no eran descendientes de Leví. Colocó en Betel a los sacerdotes de los santuarios que había nombrado para sacrificarles a los becerros que había hecho. Y Jeroboam o Jeroboam instituyó una festividad el día 15 del mes octavo, en imitación de la festividad que había en Judá. Estableció uno en Betel y subió al altar allí. El día 15 del octavo mes, el mes en el que había ideado en su propia mente establecer una festividad para los israelitas, Jeroboam o Jeroboam subió al altar que había hecho en Betel. ¿Qué hizo? Profanó. Esto es desde la antigüedad y les voy a decir quién más. En Éxodo, capítulo 32, del versículo 1 al 5, vemos qué hizo Aarón. Mientras, por favor. Éxodo 32, versículo 1 al 5. Cuando el pueblo vio que Moshe tardaba tanto en bajar del monte, el pueblo se congregó contra Aarón y le dijo: ven, haznos un Elohim que vaya delante de nosotros, porque este hombre Moshe, que nos sacó de la tierra de Egipto, Misrayim, no sabemos lo que ha sucedido. Aarón les dijo: quítenles los aretes que tienen en las orejas sus esposas, sus hijos, sus hijas, y tráiganmelos. Y todos en el pueblo se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los trajeron a Aarón. Este los recibió de ellos y los echó en un molde, y con él hizo un becerro de oro. Y ellos exclamaron: este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto, Misrayim. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante de él, y Aarón anunció: mañana habrá una festividad de Yahweh. Hasta ahí. Qué tremendo. Se desesperaron porque Moisés no bajaba. Y dijeron: ¿sabes qué? ¿Quién sabe qué pasó? Seguramente se murió. ¿Sabes? Muchos se van a desesperar y se van a volver al paganismo y se van a apartar de la verdad, porque el Mashiach ha tardado en venir. Pero no duden, porque aunque tarde, dice la Escritura,
Él vendrá. Él vendrá. Y que nos encuentre firmes con nuestra fe en alto. Que así sea. Que no nos encuentre en el paganismo, como Él bajó y encontró esto. ¡Qué triste! El Señor había escogido a Aarón para hermosearlo a él y a sus hijos. Y ya lo he dicho en otra ocasión, mientras Aarón estaba haciendo el becerro de oro y había cambiado, estaba por celebrar una fiesta para el Señor, una nueva fiesta, el Señor, el Eterno, se estaba encargando, dándole instrucciones a Moisés y le estaba diciendo: mira, voy a hermosear a Aarón y a sus hijos, harán las vestiduras de esta manera porque lo voy a hermosear. ¿Y sabes cuántas veces? Esto es triste. ¿Cuántas veces tú estás rogándole al Señor que te dé algo? Yo no sé si sabiduría, yo no sé qué le estés pidiendo, pero Él está trabajando en ello. Y cuando tú te desesperas, mientras tú estás yendo, o nosotros estamos yendo para ofenderle tras ídolos, mientras nosotros nos estamos desviando, Él está haciendo algo especial para ti y para mí. Amén. Justo hoy, hasta el día de hoy, déjame decirte que todavía mucha gente está practicando, aún sabiendo que es incorrecto, ¿verdad? Esto, la Navidad dentro de las iglesias. Y piensan que esto no va a ofender al Señor. Todavía conociendo la verdad lo están practicando. Déjame decirte que el Mashiach todavía está preparando moradas para nosotros. Amén. Amén. Quiera en su misericordia, ¿verdad? Que podamos alcanzar, entrar. Roguemos de día y de noche, porque nuestros pies no sean desviados en ningún momento. Porque lo dice la Escritura: el que esté limpio, límpiese más. El que está sucio, ensúciese más. Más nos vale estar limpios si queremos entrar. Continuemos, Cari, por favor. En el versículo del capítulo 32, el versículo 10, por favor, ¿le voy a dar lectura? Cari, mientras lo busca voy a leer algo. Ve la mezcla. Ve la mezcla. ¿Qué hizo? Pidió el oro que tenían estas personas. Pero hay un remanente que el Señor tiene. ¿Quién? Los que no se contaminan. Aquellos que no doblan su rodilla a los ídolos. Aquellos que no están practicando panadería o paganismo. Ese es el remanente verdadero. Así es. Entonces, ¿qué mezcla? Por un lado, el becerro de oro, como Dios. Por el otro lado, celebraba una fiesta para Adonai. Por el otro lado tenía su becerro y quería celebrar una fiesta para el Señor. Aceptó el Eterno aquella mezcla de lo santo y lo inmundo, con lo inmundo. Pues no, justo vamos a leer qué pasó. Así tampoco acepta la Navidad como una fiesta para él, quiero decírselos. Cari, por favor, léame Éxodo 32:10. Amén. Ahora deja que se encienda mi ira contra ellos y que los destruya y haga de ti una gran nación. Gracias. ¿Qué dijo? Mira lo que está celebrando tu pueblo. Ve, baja. Mira lo que está haciendo. Y dijo: deja que se encienda mi ira. Tampoco él acepta la Navidad como una fiesta pagana, y lo dice, si lo quiere anotar, 2 Corintios capítulo 6 versículo 14. El Eterno aborrece la idolatría y la mezcla de lo puro con lo pagano. Esto es peor aún. ¿Cómo es posible que venimos a la congregación? ¿Cómo es posible que oramos? ¿Cómo es posible que le buscamos, le adoramos, pero practicamos paganería? Por favor, hermanos, despierten. No es posible. Él nunca va a tomar una mezcla. Jamás. Si bien le dijo a los judíos:
nuestro Mashiach, cuídense de los fariseos, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque quiere un pueblo puro, porque quiere un pueblo limpio, una iglesia sin mancha, sin arruga, es decir, sin mezclas. ¿Puedo leerlo? Sí, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice así. Del 14 al 17. No se unan el yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué tiene en común la rectitud con la transgresión de la ley? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre el Mashiach y Belial? ¿Qué tienen en común el creyente y el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Yahweh y los ídolos? Porque nosotros somos templo de Elohim vivo, como dijo Yahweh. Habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Por esto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice Yahweh. No toquen lo inmundo y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice Yahweh el Omnipotente. Amén. Baruch Hashem. ¿Tiene usted alguna duda con respecto a esa porción? Está bien claro, pero muchos leemos sin entender y tomamos la escritura a nuestra manera, lo que me conviene. Y es más, ni siquiera la hablamos completa. Algunos versículos los partimos, algunos los parten, y uno muy famoso que conocimos a la mitad solamente. Dice la escritura, ¿verdad? Cuando tú te portas mal, tienes lucha, te viene algún problema, te dicen, ninguna condenación hay para los que están en ¿qué? Hasta ahí te lo mocharon. Y te lo aprendiste ahí. Y no te aprendiste la otra parte, porque la otra parte es la esencia. La otra parte es la bendición. La otra parte, podemos decir, que es una condición para que tú recibas esa bendición. Los que viven conforme al Ruach, al espíritu de santidad, y no conforme a la carne. Amén. No conforme a los deseos de la carne. Ya no te dicen esta otra. ¿Por qué? Porque ahora en las iglesias lo que se predica es autoestima. Ahora en las iglesias no se predica ya de salvación. En las iglesias te hablan de autoestima, de superación. Y te ponen personajes para hablarte de depresión. ¿Para qué? Para sacarte la presión. Te meten presión para sacarte lo que quieren. ¿Quieren que lo lea? Por favor. Romanos capítulo 8. Así que no hay ahora ninguna condenación para los que están en el Mashiach Yeshua, porque el régimen del espíritu de vida en el Mashiach Yeshua te ha librado del régimen del pecado y de la muerte, porque Elohim hizo lo que no podía hacer la ley por no tener poder sobre la naturaleza carnal. Envió a su propio Hijo con una naturaleza semejante a nuestra naturaleza pecaminosa a causa del pecado, y en su persona condenó el pecado. Esto fue para que nosotros podamos cumplir con la justa exigencia de la ley, ya que no procedemos dirigidos por la inclinación carnal, sino por la inclinación espiritual. Los que actúan según su inclinación carnal tienen a lo carnal, pero los que actúan según su inclinación espiritual tienden a lo espiritual. Y la tendencia carnal lleva a la muerte, pero la tendencia espiritual produce vida y paz. Amén. Amén. Bien claro. Entonces, ¿cómo podemos creer que cometiendo tantos pecados, al ir a un encuentro, anotar en una hojita tus pecados y que la claves en esa cruz, que no es cruz, que es madero? ¿Cómo es posible que te creas que te perdonan y además un pacto para perdón? ¿Será agradable a los ojos del Eterno? Él envía a su Hijo, el único que puede perdonar pecados, el único que puede salvar, el único que te libra de la condenación. Pero esto lo cambiaron. Así como hicieron estos hombres,
está haciendo ahora la iglesia cristiana? Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva, hermana Karina. ¿Aceptó el Eterno este invento, esta mezcla de paganismo con Torah? En ninguna manera. Mire lo que dice la Escritura. Ahí mismo, en 1 Reyes, capítulo 13, versículo 33 y 34, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo. ¿Cuál pueblo? Y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Es Segunda de Reyes. Ay, perdón. Un dedazo. Pero un dedazo te puede llevar a un error. Gracias, Karina. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. ¿Qué pasó con aquellos que hicieron el becerro de oro? También raídos de la tierra. Se los tragó la tierra. Se fueron al infierno porque tenían órdenes. Disculpe, sí es Primera de Reyes. Ah, entonces la hermana Karina nos estaba desviando. Yo pensé que estaba de una pareada y que la había hecho mal. Gracias, hermana Karina. Dios tenga misericordia de usted. Entonces, ¿qué pasó? Desapareció como aquellos. El Señor le dijo, mira, voy a hacer una nueva generación. Aquellos que no dieron su oro, aquellos que no se contaminaron, de los que veas de esta edad para abajo, déjalos. Mátame a los viejos. Y por ahí dice que el Señor va a renovar, ¿verdad?, los sacerdotes. Eso decían, por lo menos en la iglesia que yo estaba, que se llama Chaquito Power, ¿verdad? Río Poderoso. Así decía esta pastora. El Señor va a hacer una nueva generación. El Señor va a levantar una nueva generación de reyes conforme al corazón de Salomón. Así les decía, y les lavaba el coco. Jóvenes dispuestos. Y esa iglesia está llena de jóvenes. Jóvenes que les lavaron el coco. Que no importa que tu padre y tu madre no vayan a la iglesia. No importa que los dejes llorando porque te dicen no te metas ahí. No importa, ellos van. Porque es mejor obedecer a los hombres que a Dios. Y así decían. Y esta cita la tomaban como base para meterte más temor y decirte, te va a quitar el Señor porque eres viejo. ¿Por qué dices que no debemos danzar, que no debe haber baile en la iglesia? Jóvenes que bailan en la iglesia, no danzan, ya no hay panderistas. Ahora pura exhibición. Y como nosotros nos poníamos en oposición para ellos, dijeron, el Señor va a traer una nueva generación. Lo interesante de aquí, lo raro, es que ella es más grande de edad que yo y sigue ahí. ¿Cuál fue el cambio de viejos? Yo me fui porque salí huyendo de esa congregación. Pero hermanos, es lo mismo. ¿Qué hizo el Señor? Se tragó a aquellos que participaron del becerro y tuvo misericordia de alguien llamado Aarón y de los levitas. ¿Pero qué creen? Que cuando construyeron el templo, Aarón no lo construyó, ni sus hijos. El Señor trajo a alguien más importante, más consagrado, que no se revolcó con ellos. Así como David quería consagrar o levantar el templo para el Eterno, el Señor le dijo, no, tú eres sanguinario, lo hará tu hijo, porque voy a entregar un reino de paz. Por eso no podemos nosotros revolvernos y pelear con la gente. El Señor nos llamó a paz. Pero sí debemos confrontar a los mentirosos. Eso sí. Atacamos apostasía. Pero ¿qué es el paganismo? Ataquemos el paganismo que está sosteniendo la apostasía. Y eso es, hermano. Vente Navidad. Vente para traer el aguinaldo. Vamos a hacer el culto para que traigas tu primicia.
En fin. Entonces, por favor, la segunda, Cari. Vamos a tratar de irnos rapidito. Tengo mucha información. Ya quiero entrar al nacimiento. Siempre ha tenido un remanente el Eterno. Siempre. No todos los israelitas participaron en la adoración al becerro, como se los dije. De oro construido por Aarón. No todos los israelitas participaron en la adoración introducida por Jeroboam. No todos los judíos adoraron al Dios fortuna y destino. No todos los mesiánicos en el Imperio Romano aceptaron el paganismo introducido por Constantino y sus descendientes, ahora llamado cristianismo. Súbale ahí, por favor. Miren lo que dice Saúl o Pablo. En Romanos 11, capítulo 1 al 5. Digo pues, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Yahweh a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Como invoca Yahweh contra Israel diciendo: Adonai, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Él se había reservado y no se había contaminado. Él vivió esos tiempos, vio paganismo y no se contaminó. Antes, ¿qué hizo? Acabó con ellos. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por... Y tú y yo hemos sido escogidos por gracia. Y tú y yo nos tenemos que guardar de la paganería. Y tú y yo debemos conocer a aquel que nos salvó, aquel que nos libertó. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo fue anunciado? ¿Queremos de verdad agradar al Señor? Celebremos las fiestas. No estamos judaizando a nadie. Repito, aquí no queremos judaizar a nadie. Porque si estuviéramos judaizando, yo sería la primera en no estar predicando ahí. Debería estar sentadita. Esa es la verdad. Para aquellos que ven los videos y que han hecho estas preguntas y le han dicho a la gente: salte de ahí, te están judaizando. No, hermanito, lo que menos queremos es judaizar. Estamos hablando la verdad. De todos modos, la Biblia es judía. Yeshua es judío. Claro, claro. Entonces debemos saber cuándo nació. ¿Por qué entonces no celebramos ni el 24 ni el 25 de diciembre? O el 31 o el 6 de enero. Mire, hubo fechas. Unos dijeron que más bien pusieron y celebran el 24 y el 25 como el nacimiento de Jesús. Otros el 31 y otros el día 6. Entonces, estos tres se celebran hasta el día de hoy. Nosotros ya salimos de ahí. Continuemos, por favor. No las celebramos. Porque estas celebraciones o celebraciones mitad cristianas y mitad paganas son una abominación a nuestro Elohim. Y consecuentemente ni las proporcionamos ni las practicamos, ni en esta comunidad, pues nuestro Elohim es el mismo y no ha cambiado. Y Malaquía lo dice. Y Yahoshua es el mismo. No ha cambiado. Él es la Torah. Él es el principio y el fin. Dice que la tierra pasará y sus deseos, pero su palabra permanece. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es el Dabar? Mesías. Permanece. Entonces, ¿por qué cambiamos? Porque no conocemos. ¿Cuándo nació el Mesías? Vamos a ver, aquí hay una profecía, aunque tiene que ver con las 70 semanas. Si leemos Daniel, capítulo 9, Cari, por favor, del 20 al 27, ya estamos entrando en el tema. No se desesperen, me voy a ir rápido, pero quiero que entiendan. Yeshua el Mesías
el Mashiach, a la edad de 30 años fue bautizado. Lo apoya Lucas capítulo 3, versículo 22 al 23. Y realizó su ministerio durante 3 años y medio, cumpliéndose así la profecía hablada por el profeta Daniel. La semana tiene 7 días y la mitad de la semana son 3 días y medio, días proféticos. Por ahí tenemos que entender y por ahí tenemos que entrar. ¿Qué dice esa porción, Cari, por favor? Daniel 9:29, capítulo 9, versículos 20 al 27. Aún estaba yo hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, presentando mi ruego delante de Yahweh mi Elohim, por el sagrado monte de mi Elohim. Aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el hombre al cual yo había visto en visión al principio, voló rápidamente y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para declarártela, porque tú eres muy amado. Por tanto, busca la palabra y considera la visión. 70 semanas están determinadas en cuanto a tu pueblo y en cuanto a tu sagrada ciudad, para acabar con la transgresión, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al Santísimo. Conoce pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mashiach Nagib, el ungido gobernante, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverán a edificar con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas será quitado el Mashiach, el ungido, y no quedará nada de él, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. En una semana él confirmará una alianza con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Gracias. Está profetizando, ¿verdad? El tiempo del reinado del Mashiach, el tiempo del anticristo, y también que él viene pronto. Entendamos, hermanos. El Mesías, si quieres subirle ya, Cari, por favor. Después de sus 3 años y medio de predicación, muere a la edad de 33 años y 6 meses. Muere, le voy a dar la fecha, un 14 de Nisan, o del mes Abib, primer mes del calendario bíblico judío, que corresponde aproximadamente en el gregoriano a marzo y abril, un día miércoles a las 3 de la tarde y no un viernes. Aclaro, no existe el Viernes Santo. ¿Ok? Si contamos los 6 meses faltantes para que el Mesías cumpliera sus 34 años, nos lleva al 7º mes, que es el mes de Tishrei, es decir, septiembre u octubre, en la cual los judíos celebran las fiestas de Sukkot, tabernáculos, cabañas o pesebres. Y se hace el Sukkah, esa sí se celebra, que es una casita, un tabernáculo, o cabaña o pesebre. Entonces cae entre septiembre y octubre, pero jamás en el mes de diciembre. Vamos a ver, téngame paciencia, vamos a ver cosas bien interesantes, datos bien importantes, porque muchos dicen que nació en diciembre. ¿Saben? En diciembre es invierno, es helado. Era difícil que un niño estuviera envuelto en pañales. Y en un azúcar. Y en un azúcar. Difícil. Ni siquiera el pueblo podía bajar para el empadronamiento en ese tiempo. Él nació en tabernáculos. En tabernáculos, en el mes de septiembre y de octubre, el viento del desierto de Siria es bastante húmedo, sofocante, tanto que cierran las ventanas para que se conserve su casa
por lo menos fría. ¿Por qué? Por el calor. Entonces, ¿de dónde sacan que nació en diciembre? Imagínense al Mashiach en pañales helando. ¿Qué hacían los animales fuera? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían los pastores pastoreando en el campo? ¿Qué hacían? ¿En frío? Simplemente hoy. ¿Por qué te abrigas? ¿Por qué no viniste en pañales? ¿Por qué no viniste ligerito? ¿Por qué hace frío? ¿Cómo es posible que digan que en diciembre? No puede ser. No puede ser. Voy a saltarme algunos puntos, como siempre. Démosle cariño. Ok. Aunque se nos especifica, no se nos especifica en la palabra, en la Biblia, el día, un análisis dentro del contexto de la misma nos indica la fecha que pudo ser el 15 de septiembre-octubre. El Evangelio de Yohanan o de Juan registra la aparición de Yahoshua por lo menos en 3 Pascuas. Él celebró por lo menos 3. En Jerusalén, en Galilea y de nuevo en Jerusalén. ¿Ok? Esto suma aproximadamente 3 años y medio. Celebró tabernáculos, 3 años y medio. Y también celebró Hanukkah, déjeme decirle. ¿Ok? Cani, por favor. Lo que nos dicen las escrituras, aquí ya estamos viendo puntos, si quiere tomar datos. Respecto al día del nacimiento de el Mesías Yahoshua, vemos en las escrituras y demos una lectura del capítulo 1 de Lucas. Los siguientes versículos vamos a encontrar algo interesante. Capítulo 1 de Lucas. ¿Todo? No, del versículo 1 vamos a darle al versículo 9. Solamente vamos a ver algunos puntos importantes. Ok. Lucas 1, versículo del 1 al 9, dice así. No, sí. ¿Solo el 9? No, del 5 al 9. Ok. Versículo 5. En los días de Herodes, rey de la tierra de Judá, había un sacerdote llamado Serjayá, Que es Zacarías. de la clase de Abiyá. Su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba. Ambos eran justos delante de Elohim y vivían imprescindiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas de Yahweh. No tenían hijo porque Elisheba o Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Sucedió que cuando él ejercía el sacerdocio delante de Elohim, en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar al pueblo de Yahweh para quemar el incienso. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Vamos a ver lo del turno. Ajá. Más adelantito tengo ahí puntos importantes para que vean qué es un turno y qué estaba haciendo. Vemos en el 5 que Zacarías, el padre de Yohanan, estaba ofreciendo servicio en el templo. ¿Ok? En el 8, porque voy a pedirle que lea Cari ahorita, le tocó el turno de ofrecer el incienso, elevar las oraciones del pueblo. Mire qué responsabilidad. Cómo en plena adoración o en pleno trabajo se le presenta un malajim, un ángel. ¿Lo puede leer, Cari, por favor? ¿El 8? Es el 10. ¿El ángel o el...? Sucedió que cuando él ejercía el sacerdocio delante de Elohim, en el versículo 8, en el turno de su clase, versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar en el templo de Yahweh para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces el mensajero de Yahweh se le apareció puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó cuando lo vio y el temor se apoderó de él. Pero el mensajero le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa, Elizabeth, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yohanan. Tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento.
Qué interesante. Gracias, Cari. El ángel le anuncia, él se llena de temor. ¿Qué harías tú si en pleno trabajo, si en plena oración? Porque estaba elevando, quemando el incienso mientras el pueblo oraba afuera. Y él era responsable, ¿verdad?, de que las oraciones llegaran a la presencia del Eterno. Como tú, cuando tienes un problema y estás orando y nos dices, por favor, ayúdenme a orar. Nosotros tenemos que estar orando siempre hasta que el Señor responda, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo, cosa que los pastores de ahora no hacen. Es nuestro trabajo, estar orando por ustedes. Y entonces se le aparece el Malachim y le dice, no temas. ¿Tú qué harías si en plena oración se te aparece un ángel trayendo una respuesta? ¿Por qué estaba orando Zacarías? Ya era viejo. Elizabeth también, de edad avanzada. Estaban clamando por un hijo. Estaban clamando por un hijo. Y estaban orando por el rey, clamando porque viniera el Mesías. Y él le dice, ¿sabes qué? Tu esposa Elizabeth, aunque ya es de edad avanzada, va a tener un hijo. Vendrá Juan el Bautista. Juan el sumergedor, conocido como en ese apodo, ¿verdad? El que sumerge. Y muchos se alegrarán porque él los bautizará. Justo teniendo Elizabeth 6 meses, vamos a adelantarle, Cari, por favor. ¿Más? ¿El 6º mes del embarazo? Sí, ya sabemos que tenías. Es que quiero llegar. Ok. A la anterior. Tenía 6 meses y vemos que le tocaba elevar el incienso. Es que perdónenme que esté tarareando. Ok, cámbiale, Cari, por favor. Vamos a ver el calendario. Nisan, el hebreo con el griego, ¿ok? Nisan tiene 30 días, llamado también Aviv, que es el mes de la primavera, y es del 15 de marzo al 15 de abril. Ay, ay, ay. Si quieren después les paso estos datos. Vamos, por favor, pásenle, cariño. Ok. Podemos ver que del 15 de abril podemos saber cuándo Zacarías estuvo en el santuario ofreciendo el holocausto o en el templo. ¿Y cuándo fue que el ángel se le apareció? El primer turno servía la semana del 15 de abril al 21. El segundo turno le servía de la segunda semana del 21 de abril al 28. Y el tercer turno servía la tercera semana del 28 de abril, y así consecutivamente, hasta el turno 8, el turno octavo. Servía en el mes de junio del 1 al 8 aproximadamente. Es el mes sexto. Pásele a la siguiente, por favor. Por medio de esto podemos saber que Zacarías estuvo sirviendo en el templo o la casa del santuario durante la primavera, en el mes de junio. Y fue durante esta semana que el ángel Gabriel le anuncia el nacimiento de su hijo Johanán, llamado comúnmente Juan el Bautista. Cuando le aparece el ángel a la doncella Miriam o María, ¿qué dice Lucas capítulo 1 versículo 23? Dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. ¿Quién? Zacarías. Entonces Zacarías, después de que termina su semana de oficiar en el templo, se va a su casa en las montañas de Judea. Esto es durante la semana del 15 al 20 de junio. Para la primera semana del mes de julio, Elizabeth, su esposa, ya está embarazada. Pásele, por favor. No pierda la cita de Lucas. Después de aquellos días concibió su mujer. En julio, el primero, Elizabeth embarazada en el mes de Tamuz, el sexto mes, o Tamuz, no Tamuz, del sexto mes, del embarazo de Elizabeth, que sería en el mes de Tebet,
el cual es el 10º mes del año bíblico. Miriam concibió el Verbo encarnado, el Mashiach. El ángel aparece a María o a Miriam, la doncella, justo al iniciar la fiesta de Hanukkah, y le anuncia el milagro de la encarnación. Fue en Hanukkah, por eso nosotros celebramos Hanukkah. No fue el nacimiento, fue el día que el ángel Gabriel le dice: bienaventurada eres, Miriam, porque el Eterno te ha escogido para poner su simiente santa dentro de ti y puedas concebir al Mashiach. Por primera vez, en esa fecha, viene la luz al mundo. Amén. Y Él se hace presente. Se hace presente en los evangelios. Él estaba en el templo. Si quiere ir subiéndole mientras anuncio esto, Karim. Él estaba en el templo cuando estaban celebrando Hanukkah. Y él se paseaba por el pórtico de Salomón. Fue cuando se le acercan los fariseos y le dicen: tú te haces llamar rey de los judíos, tú te haces llamar el Mesías, tú te haces llamar el mismo Elohim. ¿En qué te basas? ¿Y se acuerdan la porción en el Evangelio de Juan, capítulo 8, cuando dice: yo soy la luz? ¿Saben por qué dijo eso? Porque él estaba viendo la menorá, la Hanukkah, perdón, y les dijo: yo soy la luz, yo soy Hanukkah, yo soy la luz del mundo. El mundo vive en tinieblas y he sido enviado para sacarlo de las tinieblas a la luz admirable, para poderlo sacar de estas tinieblas. El pueblo estaba lleno de pecado y entonces se les presenta. No nació en diciembre, nació en Sukkot, anunciado en Hanukkah, pero manifestado en carne. El Verbo fue en Sukkot. Fue en Sukkot. Y quisiera pasarle todavía mucho más información, pero la hermana Karina me prometió la semana pasada que me iba a hacer un librito de la clase anterior, de la prédica anterior, y hoy la quiero comprometer a hacerme un librito de esta clase, para que los hermanos la próxima semana puedan adquirirlos, lo tengan, sea un material de mucha bendición para su vida, lo puede estudiar y así podamos llevar esta palabra a muchos. Porque la gente siempre te pregunta: dime dónde dice que nació, dime dónde, en qué parte de la Biblia, porque están esperando que conforme a su mentalidad esté escrito. Y no es así. Necesitamos ver con los ojos, ¿verdad?, del Ruach, para poder discernir. Porque le repito, nosotros mismos, estando en el Mesías, en el Mashiach, todavía celebramos, bueno, no lo celebramos, todavía el año pasado hicimos una reunión familiar. Todavía, ¿quién estuvo con nuestra hermana Berta, verdad, Bertita? Y me da vergüenza mencionarlo, pero prefiero decirlo porque no tenga, de verdad, no crea que nosotros somos tan puros y tan santos. Somos como usted. Cometemos errores, pero tenemos la obligación de enmendarlos ya. Ya. Dios nos libre de ser apóstatas. No. Créame. Por eso se lo estoy diciendo, no lo hagan. Porque ofendemos al Eterno. No es posible que nos mezclemos. Hoy sí, hoy no. Hoy me conviene hacer esto, pero lo demás, esta fiesta está buena. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a continuar? ¿Ya no la vamos a celebrar? Pues no, porque usted ya tiene bien claro que no se debe celebrar. Ya tiene bien claro que celebremos por amor Hanukkah, que es el día 17, no, es el martes, el próximo martes. Y yo, si usted gusta ir, nosotros lo celebramos en casa porque no podemos pagar este salón. Lo celebramos en casa. Y el que quiera asistir a casa, por favor avíseme. Mi casa es pequeña, pero caben todos. Caben todos. Miércoles. No, el martes. Se celebra desde el martes. Es el martes, gracias, Dani. Yo también estaba segura que el miércoles, pero me sacaron del error. Baruch Hashem, porque me dijeron a tiempo. Se celebra el martes.
Así que lo vamos a celebrar y vamos a compartir alimentos. No lleve chancho, no lleve puerco. Puerco no comemos. ¿Y quieren saber en dónde dice del puerco? Porque luego dicen, no dice la Biblia. ¿En dónde dice? No. No. En Isaías, capítulo 65. ¿Quiere leerlo? ¿Alguien que tenga la versión Reina Valera? ¿Me puede ayudar a leerlo con la versión Reina Valera? ¿Y alguien que tenga la versión Israelita Nazarena, por favor? ¿Isaías qué? Isaías 65. Me parece que son los primeros 9 versículos. Sí. Gracias, por favor. Gracias. 65:4. ¿Puede darle lectura, por favor? Sí, ok. Del versículo 1 en adelante. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de pensamientos, pueblo que en mi rostro me provocaba a celos, y quemando incienso sobre ladrillos, y que quemaban en los sepulcros y en los lugares escondidos, pasan la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Gracias. ¿Qué versión fue esa? Valera 60. Luego dice, no, es que no dice. Ahí lo dice bien clarito. Ahora, el Israelita Nazarena, solamente el versículo 4, por favor. Para aquellos que decían, bueno, ¿y por qué cambiamos el nombre? ¿Sabe qué? Es que en este nombre el Señor me hizo milagros. Sí, es cierto. Porque no conocíamos. Porque no sabíamos su nombre. Clamábamos con nuestra fe, elevando nuestro corazón a Él, y nos respondía, hermanos. Pero hoy conocemos su nombre. Hoy le conocemos. Por eso llamémosle correctamente por su nombre. Versión israelita, versículo 4, por favor. ¿Quién lo lee? Gracias, hermana. Isaías. Que se sientan dentro de las tumbas y pasan la noche en lugares secretos, que comen carne de cerdo con caldo de cosas inmundas en sus ollas, que dicen, quédate en tu lugar, no te me acerques, que podría consagrarte. Tales cosas hacen arder mi ira como fuego que arde todo el día. Tremendo. Aquellos que van a visitar a los muertitos y les llevan comida, están en el sepelio, está bien clarito ahí. También eso es paganismo, porque celebran a los muertos. ¿Ok? ¿Puedo añadir algo? En la siguiente diapositiva, si se anuncia el nacimiento, bueno, que Miriam va a quedar preñada en el mes 10º. Si contamos 9 meses, es en el mes de Tamuz cuando se festeja Tabernáculos, que es el nacimiento de Yeshua. Ahí está bien claro. Gracias, Cari. Yo estaba buscando algo. Gracias, Cari. 2 de octubre. 2 de octubre, ¿no es cierto? No se olvida. No hay una fecha, un día en especial, pero sí el mes en el que nació. Y qué bueno que no tenemos fecha, sino todos sentirían Mashiach, todos celebrarían su día, ¿verdad? Entonces queda claro, ya vimos a quién se celebra. No es esa contando de supone que es la anunciación y la procreación, ¿no? En septiembre, en diciembre la anunciación. Y contando 9 Septiembre y octubre. Está entre septiembre y octubre. No exactamente tiene que ser octubre. Ahí dice como el calendario pues, gregoriano. ajá, ¿es septiembre u octubre? Sí, buena pregunta y aclaro. ¿Septiembre u octubre? Sería Entre de esos Shevat, dos. Adishri. En esos dos. Por eso le digo, qué bueno, así como el Señor escondió el cuerpo de Moisés, también la fecha. Para que no estemos nosotros un día en especial, este día en especial, la fiesta es suficiente. Y además se mandó festejar su muerte. Su muerte, exacto. No festejar su cumpleaños, dijo, mejor es la muerte. Celebren la muerte, recuérdenme cuándo. El Pesaj. Recuérdenme cuando come el vino, cuando bebe el vino y cuando come el pan. Celebren mi muerte.
porque en su muerte hay salvación. Amén. Amén. No celebre el día, celebre la muerte. ¿Ok? Bueno, me parece que hasta aquí voy a dejarle, tengo muchísimo que explicar, pero lo voy a hacer en un librito para que lo tengan. Y el librito es totalmente gratuito, hermano, no piense que se lo voy a vender a 20 pesos, a 50. Se lo voy a llevar, se lo voy a dar para que se lo lleve y aprenda. Va a haber muchos puntos importantes que no vimos aquí, las fechas, calendarios, todo. Por favor, no lo clone, no lo venda, no piratee, por favor. Si quiere uno más, se lo regalo con mucho gusto. ¿Ok? Por eso nosotros no celebramos Navidad. Salgamos de la paganería. Un varón del Eterno dijo, llamado Josué, dijo, pues yo no sé a qué Dios van a servir, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? Al Señor. Yo y mi casa serviremos. Es decir, tú has tomado tu decisión. Yo creo que es tiempo de que tomes tu decisión. Yo creo que es tiempo de que conozcas cuándo nació tu Salvador, cuándo murió, cuándo resucitó. Eso celébralo, eso celébralo. Y que así como Zacarías tuvo temor cuando el Malachim se le apareció, tu vida y tu andar sea con temor y con temblor, para que tu salvación no se pierda. Porque para los que nos ven, para los que nos escuchan, la salvación sí se pierde, sí se pierde. Adán y Eva estaban en el paraíso y por el pecado fueron echados fuera. Entonces ese es el ejemplo más importante, que todos los demás se pierde la salvación, así que no juguemos con ello. Y por este pecado de paganismo puedes perder tu salvación. Déjame decirte, porque al que a dos amos sirve, con uno queda mal. No puedes tú hablar la verdad y vivir en la mentira. Sal de ella, sal de ella. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Por tiempo no puedo desarrollarlo, pero espero que esto poco que te di, lo más importante, se quede grabado en tu corazón. Te invito a celebrar Hanukkah, más que Navidad. Te invito a celebrar Hanukkah. Pongámonos de pie. ¿Podemos poner un canto, pastor? Que se llama la Simchat Torah. El día de la palabra, el día que fue recibida la palabra en el monte. Y la palabra es nuestro Mashiach. Y tú debes celebrar este día. Tú debes celebrar el día que recibiste al Mashiach en tu corazón. Y tu vida debe ser un día de fiesta. Cada día, estemos alegres. Regocíjate. Otra vez os digo, dijo Mashiach, regocijaos. Regocijaos. Alégrate porque nuestro Mashiach viene. Bendito eres tú, Señor. Nuestro Dios, nuestro Elohim, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra. Te bendecimos en este día y te exaltamos. Te agradecemos, Mashiach, por venir, por ser la luz, por venir a salvarnos, por alumbrar nuestro camino, por alumbrar nuestro andar, por salvarnos, por librarnos, por cancelar el acta de los decretos, por romper nuestras cadenas religiosas, nuestras cadenas que nos ataban y no nos dejaban seguirte. Gracias por esa libertad. Enséñame cada día, guíame, sé tú la luz, porque dice tu Torah
Tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Gracias porque no estamos en oscuridad. Gracias porque somos de la luz. Que tu Hanukkah alumbre nuestro corazón. Que tu Hanukkah alumbre nuestro hogar. Porque no tenemos necesidad de poner poquitos. Ellos cambiaron la verdad por la mentira, alumbrando sus hogares con focos. Porque sabían que la Hanukkah era importante, que se había reedificado y rescatado el templo. Gracias, gracias por alumbrar nuestro hogar. Gracias por darnos valentía. Conságranos para ti. Líbranos de todo mal. Bendito eres por siempre. Gracias por esas buenas nuevas. Gracias, gracias. Gracias, Mashiach. Danos salud. Sánanos. Si hubiera alguna necesidad, súplela. Tú eres el aceite, tú eres el proveedor. Tú suples toda necesidad. Suple las nuestras, Mashiach. Súplelas. Sánanos. Si hubiera alguna enfermedad, te suplico. Sánanos. Sánanos. Sana a nuestros hermanos. Líbranos de todo mal. Confesamos tu nombre para que tú confieses el nuestro delante del Abba. Bendito eres por siempre. Amén. Amén y amén. Aleluya. Pueden dar un fuerte aplauso.